¿Qué tal amigos? Aquí saludándoles nuevamente su técnico y amigo Omar Canché. Estamos en casa de un cliente. Estamos viniendo a este lugar porque nos solicitaron que revisáramos un refrigerador, una nevera, si en tu país así le dicen, que está haciendo ruido. Es un refrigerador marca LG. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? ¿Cómo vamos a revisarlo? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Por dónde vamos a desarmar? Si te interesa el video, quédate con nosotros. Bien, este es el refrigerador. Es un refrigerador básicamente eh, tradicional. Trae un congelador en la parte de abajo. Trae las dos puertas para la parte de arriba, que es el conservador. Pero observen qué es lo que sucede cuando cerramos las puertas y los difusores, o en este caso el difusor, empieza a trabajar. Ahorita no está generando tanto ruido, pero normalmente genera un ruido muy molesto. El cliente, de hecho, precisamente por eso nos contrata. Estamos aquí en casa del cliente. Ahorita abrimos el refrigerador y se paró el ruido. Pero después de un poco de tiempo empieza a sonar un ruido muy molesto, como si algo estuviera rozando, así, algo así. Entonces, vamos a revisarlo, vamos a ver cómo podemos solucionarlo, si es una falla grave, si no es una falla grave. Si tú no eres técnico y tu refrigerador tiene este tipo de problemas, te aseguro que este video te va a interesar para que veas cómo puedes solucionarlo. No estoy invitando a las personas a que, le metan mano a sus equipos si no se sienten capaces de resolver el problema. Sin embargo, este video puede ayudarte a verificar por dónde el técnico puede revisar, ¿sale? Así es que si están listos con el video, vamos a comenzar. Bien amigos, entonces mencionábamos que este refrigerador que vamos a mostrarles ahorita en un momento, hace ruido eventualmente. Este es el modelo del refrigerador, es un G de gato F24BGS, pero normalmente todos de esta gama o de esta categoría vienen en este modelo, ¿no? Entonces, o vamos de estas características. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a verificar el congelador. ¿Por qué el congelador? Bueno, déjenme mostrarles que el congelador, para empezar, tiene, ahorita que abrimos, tiene estas características. O vamos, estas cosas peculiares. Si se dan cuenta, tenemos como gotitas de agua. Y estas gotitas de agua se convierten en hielo. Aquí en este país les podemos decir como escalactitas, podría ser. Sin embargo, les decía yo que este es el procedimiento que tenemos que checar. Se ve muy sudado en la parte de aquí, se ve muy condensado en la parte de allá al fondo. Si se pueden dar cuenta, en la parte de al fondo se ve muy condensado. Vamos a ver en la parte de abajo. Se ve bastante hielo que está cayendo de la parte de arriba. ¿Por qué llega a suceder esto? ¿Y por qué es que nos interesa en este caso revisar la parte de abajo para empezar a diagnosticar este equipo? Bueno, la razón es que muchas veces esta clase de refrigeradores que tiene un cajón en la parte de abajo para lo que es el, el congelador, llega a pasar que lo saturamos tanto que no cierra bien la puerta. Al no cerrar bien la puerta, puede ser que quede entreabierta. Y al quedar entreabierta, si ustedes pueden notar, no nos va a arrojar lo que es el código de la puerta abierta. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el foco se queda apagado. Ahí se apagó el foco. Una vez que se apaga el foco, ya no detecta que la puerta está abierta. Y entonces esta abertura lo que ocasiona es que entre aire caliente a nuestro equipo. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que toda esa condensación
se vaya al cajón de abajo e incluso pueda los rieles atascarse y el problema vaya siendo, como una cadenita, ¿no? Primero fue que se quedó por descuido abierto, después los rieles se congelaron, ya no cerró bien y el problema se agrava. Todo esto apenas comienza, de hecho, el cliente nos decía, a veces hace ruido, a veces no. Ahorita que llegamos, como toda visita de doctor, digámoslo así, ya no está haciendo ruido. Sin embargo, el cliente no creo que nos haya llamado por nada, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo. Este es el punto primero que vamos a revisar. Les voy a enseñar todos los ductos que tiene de ventilación para que podamos ir revisando poco a poco. ¿Qué herramientas vamos a ocupar para poder revisar este equipo? Prácticamente un desarmador de cruz. La mayor parte de los tornillos que tiene este refrigerador LG normalmente son de cruz. Pudiéramos utilizar una pistola de calor, pero si tú no tienes una pistola de calor, puedes utilizar también lo que es una aspiradora que aviente aire, está bien. O en su defecto, si no tienes una aspiradora, si no tienes una pistola de calor, una secadora de cabello, también te puede funcionar. Si no tienes nada de esto, puedes utilizar incluso un ventilador, un simple y insignificante ventilador. Lo que nos interesa ahorita trabajar es desarmar el refrigerador, quitar el cover, verificar todos y cada uno de los ductos. Te voy a mostrar ahorita de este modelo dónde están los ductos, por dónde pasan, por qué sucede este tipo de fallas. Ya te mencioné parte de ello. Sin embargo, si tú nada más limpias lo que es el congelador de entrada y medio limpias lo que es el ventilador, en este caso le quitas el ruido, porque el ruido se provoca al generarse escarcha y roza con el ventilador que está girando las aspas y se genera este ruido. Pero si tú solamente te concentras en eso, puede ser que el día de mañana nuevamente vuelva a suceder la falla. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de raíz? Bueno, vamos a desarmar por completo lo que es la parte de abajo, incluso un poco la parte de arriba, para que veas dónde están los ductos y cómo es que, la aspiradora que te va a aventar aire puede ser muy útil. ¿Para qué? Para que dejemos el trabajo bien hecho o para que tú en tu casa lo puedas hacer y quede bien el trabajo. También te voy a mostrar cómo es que en la tarjeta principal trae un botón que puedes presionar n cantidad de veces y entonces puedes poner a trabajar el deshielo automático o puedes poner a trabajar lo que es el compresor. En este caso el compresor no tiene ningún problema, el deshielo no creo que tenga ningún problema, sin embargo vamos a hacer esa prueba antes para que ustedes puedan verificar si solamente con eso se escucha que está trabajando la resistencia de deshielo, audiblemente vas a poder escucharlo y entonces puedas determinar que no tiene ningún otro problema tu equipo. También vamos a utilizar nuestro multímetro para poder verificar que nuestros sensores estén trabajando dentro del rango correcto, ¿sale? Así es que comencemos. Bien, ¿dónde está situado nuestro panel? ¿Dónde está más bien nuestro lugar? ¿Dónde están nuestras tarjetas? Bueno, en la parte de atrás de nuestro refrigerador tenemos esta tapa. Este es el costado, este es el frente. Bueno, justo en la parte de atrás tenemos esta tapa. Si no tiene tu refrigerador en la parte de atrás esta tapa, puede ser que lo tenga en la parte de arriba o puede ser, sí, normalmente es en la parte de arriba o en la parte de aquí atrás, ¿sale? En este caso tenemos el compartimento en la parte de aquí atrás y lo que vamos a hacer va a ser quitar prácticamente estos dos tornillos y este que viene aquí abajo. Una vez que los hayamos retirado, vamos a encontrar la tarjeta principal. Ahorita se los voy a mostrar. Muy bien, ya tenemos retirada la tapa principal y si ustedes pueden observar, aquí tenemos nuestra tarjeta principal. Esta tarjeta principal prácticamente aquí viene todo. Viene lo que es tarjeta inverter,
y tarjeta principal. No es lo mismo en otras marcas. Por ejemplo, marca Samsung la trae por separado, tarjeta principal, tarjeta inverter. En este caso es una sola, ¿sale? En la parte de enfrente tenemos la tarjeta display, pero todo viene controlado mediante una sola tarjeta. Muy bien, ¿qué te sugiero que hagas ahora? Vamos a continuación, ahorita que ya tenemos identificado dónde está la tarjeta inverter y todo. Bueno, lo que te sugiero que hagas es que identifiques para empezar dónde está el botón, ese botón que nos va a servir para testear el equipo, para forzar el deshielo. ¿Cómo lo vas a forzar? Bueno, te voy a indicar ahorita. Vamos a identificar que, esperemos que lo puedas verificar. Puede ser un pequeño acercamiento. Ok. Justo en el centro de la pantalla podemos observar, lo voy a señalar, ahí está. Ese pequeño botón lo vamos a presionar 3 veces. 1, 2, 3. Hizo 3 pitidos. 3. Ahora vámonos a lo que es el display. Y nos tiene que estar marcando prácticamente 33, 33. ¿Qué te sugiero que hagas a continuación? Esto es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos forzando lo que es el sistema de deshielo, que en este caso solamente trae un evaporador, que en este caso es el congelador o freezer, como lo quieras conocer, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar que está trabajando? Bueno, ya te estoy diciendo que este 3333 es para el deshielo forzado de lo que es el congelador. Vamos a abrir y vamos a estar atentos, vamos a escuchar. En unos momentos empieza a escucharse cómo la resistencia empieza a trabajar y empieza a deshielar el equipo. Si tú escuchas eso audiblemente después de unos minutos, quiere decir que normalmente todo está trabajando bien y fue un problema de descuido de parte del cliente. Un problema en el que, se deja abierto lo que es el refrigerador, entra mucha condensación, esa condensación roza con el ventilador y produce el ruido. Ahora, este ruido puede ser el menor de los problemas. ¿Por qué? Porque si este ruido persiste o incluso se llega a quitar, puede ser que llegue a atorarse completamente las aspas del ventilador. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a suceder es que va a dejar de enfriar en la parte de arriba. No era el caso ahorita. A tiempo nos llamó el cliente, estamos revisando. Incluso si ahorita llegamos y decimos, ves que no está haciendo ruido, bueno, ojo, puede ser que se le haya quitado en el momento, pero el cliente ya nos estaba diciendo, a veces hace ruido, a veces no, ¿sale? Entonces, ahorita ya hemos pasado unos minutos y podemos escuchar que efectivamente nuestra resistencia está trabajando bien. El sistema de deshielo de este equipo está trabajando bien. Tenemos bien la resistencia, tenemos bien lo que es el termofusible. Y vamos ahorita a revisarlo físicamente y lo que les mencionaba, los ductos, sobre todo que este equipo debe tener completamente libres. De hecho, les voy a dejar ahorita con... A ver si se logra escuchar. Ahí está. Ahí está. Espero que lo hayan podido escuchar en el video. Digo, no lo voy a poder saber hasta que reproduzca yo el video. Sin embargo, aquí específicamente yo sí lo pude verificar. La resistencia está trabajando, está haciendo el deshielo, estamos forzando el deshielo.
Puede ser que solamente con esto, si tu refrigerador empezó con este problema, puedes hacer esto, irte al test número 3, digo, al modo de deshielo en este caso, presionando 3 veces ese botón. Vas a forzar el deshielo sin tener que desarmar absolutamente nada. Sin embargo, ahorita en este video vamos a hacer todo el proceso para que ustedes puedan ver si ya el problema es más grave y ya no está enfriando en la parte de arriba, si medio congela en la parte de abajo, bueno, cómo puedan solucionar el problema, ¿sale? Si tú eres técnico y estás iniciando y no te ha tocado esto, bueno, esto te va a salvar la vida. Si eres técnico y ya lo sabes, pues déjanos tus comentarios, somos gente abierta que puede aceptar también sugerencias, ¿sale? Entonces vamos a pausar tantito el video para que termine de hacer el deshielo y después vamos a proceder a desarmar. Amigos, nuevamente continuando con este video, lo que les quiero mencionar es que hemos esperado aproximadamente 20 minutos para que nuestro equipo solo salga del sistema de deshielo. Muchas veces me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? No estoy todo el tiempo en las redes sociales específicamente contestando todas las dudas que puedan tener. Francamente no me da tiempo y ofrezco una gran disculpa porque ¿qué más quisiera yo de resolverles todas sus dudas, ¿no? Sin embargo, si ven todo el video, trato de explicar a detalle cada procedimiento, cada caso, para que entonces puedan resolverse la mayor parte de las dudas. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo va a tardar el sistema de deshielo una vez que yo lo activo? Bueno, ahorita estoy continuando con esto. Acaba de, en la pantalla principal, en la pantalla display, ya no está el 3333. Esto quiere decir que nuestro refrigerador ya salió del sistema de deshielo. ¿Cómo vamos a saber si ya salió del sistema de deshielo? Si estamos prestos, vamos a notar que nuestra fábrica de hielos hace un pequeño movimiento, se escucha un giro y se escucha un clic en el refrigerador. Poco tiempo después va a encender el compresor y demás. Estoy más o menos estimando que son 20 minutos. De hecho, yo pausé el video y 20 minutos después sucedió esto, por eso se lo estoy mencionando. Y ahorita vamos a continuar, desconectar el refrigerador, desarmar lo que es la parte del congelador, para que entonces puedan ver los ductos. Si en dado caso ya se fue un tema grave, ¿cómo lo puedes solucionar? Si con esto que acabamos de hacer, tu refrigerador deja de hacer ruido y te empieza a enfriar bien, bueno, pues ya con esto puede quedar. Sin embargo, si no, tendrás que hacer todo el procedimiento como te voy a mencionar a continuación. Ahorita nuevamente pausamos el video y después de 20 minutos se escuchó ese ruido que, digamos, ya había salido de alguna forma de lo que es el sistema de deshielo. 5 minutos después se empezó a escuchar ya el compresor cómo empieza a revolucionar de nuevo y empieza a enfriar. Si es tu caso, no te asustes, o sea, no te desesperes, tienes que esperar el proceso de la tarjeta. No digas, ay, ¿qué voy a hacer? Y preguntas luego. No me molesta que pregunten, solo que sean pacientes y esperen todo el proceso del refrigerador. No le va a pasar nada a tu equipo con que hayas hecho esto. Repetimos, presionamos 3 veces, se escucha un pitido, pip, 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 y que en este caso doblemente, y en el display se ilumina 3333. Empieza el deshielo después de 20 minutos aproximadamente. Sale del deshielo, se escucha cómo sale, cómo hay un clic en la tarjeta y cómo lo que es la fábrica de hielos como que hace un movimiento. Y después de 5 minutos empieza a entrar lo que es el compresor. Sus revoluciones, de hecho voy a ir para atrás para que ustedes puedan observar o escuchar. Ahí está. Ya se escucha el compresor cómo está trabajando. Recuerden que es un compresor inverter. Va a empezar gradual las revoluciones hasta que alcanza su máxima revoluciones, ¿sale? Ahorita lo voy a desconectar y voy a hacer todo el procedimiento que les acabo de prometer en un inicio, que es desarmar lo que es el congelador. Vamos a sacar las charolas, vamos a desarmar lo que es la puerta, vamos a sacarla. Vamos a quitar el cover, vamos a quitar la fábrica de hielos.
Vamos a inyectarle aire a todos los ductos para asegurarnos de que el trabajo quede perfectamente bien, ¿sale? Repito, nuevamente, puede quedar solo con esto o puede que tengas que hacer todo este procedimiento. Bueno amigos, ya hemos desconectado el refrigerador. Abrimos lo que es el congelador. Vamos a sacar la charola de la parte de arriba. Realmente es subir y sacar, no tiene ciencia en absoluto. Vamos a tratar de que sea lo más pronto posible, lo más rápido, para que de esta forma no se descongelen las cosas. De igual forma, esta charola es muy sencillo retirarla. ¿Sale? ¿Qué tenemos después? Bueno, lo que tenemos después prácticamente es el cajón, que debe tener 2 tornillos aquí a los lados. Bueno, quiero que vean una cosa. Debe de tener 2 tornillos a los lados. No los tiene, pero se los voy a mencionar dónde estaban o dónde deben estar. Aquí debe estar uno. Se ve como que este refrigerador ya lo trabajaron en algún momento. Y 2. Retiramos esos y ya podemos quitar lo que es el cajón de la parte de abajo. ¿Cómo lo vamos a quitar? Prácticamente vamos a levantar y entonces retiramos. ¿Ven qué tan sencillo es? Listo. Lo que son los rieles no es necesario que los retiremos, sin embargo, sí aconsejo que los dejemos deslizados a la parte de arriba, de la parte de afuera. Nuevamente con nuestro desarmador, aquí lo tengo, vamos ahora a quitar la fábrica de hielos. Los voy a traer para acá para que puedan observar cómo vamos a quitar la fábrica de hielos y cuántos tornillos vamos a quitar, ¿sale? Tenemos un tornillo y tenemos otro tornillo. Quitamos estos dos, bajamos la fábrica de hielos. Hay que tener mucho cuidado por si tiene agua o qué, o alguna, si acaba de entrar agua, pues vamos a evitar derramarla. ¿Notan cómo está todo? Aquí ya, vean cómo están las estalactitas. Todo esto es lo que provocó, mire. Ven cómo está. Tenemos hielo por todas partes. En la parte de acá atrás, lo que es el cover, vamos a quitar un tornillo, 2 tornillos, 3 tornillos, después de quitar lo que es la fábrica de hielos, y vamos a retirarla. Ahorita les voy a ir haciendo paso a paso. Para empezar, quitemos los tornillos de la fábrica de hielos. Ya quitamos los tornillos. Ahora sí, jalamos hacia enfrente y listo. Quitamos un plug que viene aquí. Ya nos dimos cuenta que sí tiene hielos, un poco de hielos. Este plug hay que prácticamente presionar y sacar. Voy a hacerlo con una mano porque ahí está. Ahorita les muestro bien. Aquí está el plug. Solo retiramos. Ya está. Los hielos estaban en proceso de congelación. Vamos a dejarlos aquí en la tarja para que se escurra. Ahora sí, los tornillos del cover. Vamos a retirarlos. Vamos a solamente quitar este tornillo y vamos a hacer palanca con un desarmador plano para quitar este pequeño sensor. Lo vamos a retirar de su base. Su base es esta. Aquí va el sensor, nada del otro mundo. Y lo vamos a dejar al descubierto. Y ahora sí ya vamos a proceder a quitar nuestro cover. ¿Ven qué tan sencillo es? No es complicado. Entonces aquí sí vamos a tener que utilizar un poquito de astucia. No se rompe, solamente háganlo con mucho cuidado. Y deben verificar lo que es ahora el plug de el difusor.
Vamos a presionar, vamos y listo. Ya quitamos nuestro cover. Digo, la verdad es que esto lo hubiéramos podido hacer con más delicadeza, solo que estoy utilizando solo una mano, ¿sale? De preferencia, en caso del cliente, háganlo con mucho cuidado. Afortunadamente aquí nuestro cliente es un muy conocido nuestro, así es que no vamos a tener problemas. Bueno, realmente difusor y ventilador es lo mismo, ¿no? No he pausado. ¿Qué sugiero que hagamos a continuación? Ya tenemos descubierto la parte de allá. Lo que sugiero que hagamos a continuación es que con un trapo, lo que es la aspiradora, sequemos, limpiemos completamente esto de todo lo que es la parte de arriba, lo que es la parte de abajo que tenemos bastante hielo. Le aventemos aire para deshielar al 100%. Hicimos un buen trabajo al deshielarlo antes. Ya no encontramos prácticamente rastros de escarcha. Y lo que quería comentarles es justamente lo que pocas veces vamos a observar o vamos a ver. En la parte de aquí atrás tenemos un ducto. Este ducto va hacia la parte de arriba. La parte de arriba tenemos el cover de atrás con un montón de salidas, pero la descarga está justo en medio y ya va sacando el aire a las salidas. Pero como toda descarga o como toda inyección tiene que tener su regreso. Esa es la parte importante, el regreso. Y muchas veces el regreso es donde se satura. No es este caso, sin embargo se los voy a mostrar. Bien amigos, me hice acompañar ahorita de una lamparita. Miren cuánto hielo tenemos. Ok. Precisamente para que ustedes puedan observar, ojalá y se pueda ver, que en la parte de atrás, vamos a quitar voy a meter el teléfono. Bueno, cuántos pininos que estamos haciendo para que ustedes puedan apreciar lo que es el ducto de respiración o de regreso. ¿Sale? Ahí está. ¿Ya lo vieron? Espero que sí, porque no sé cómo estoy enfocando. Eso está un poco lleno de hielo. No, no está tan lleno de hielo. Y justo ahí es donde tenemos que inyectar. Ay, no puede ser. A ver, vamos a ver. Seguimos grabando, perdón. Ok. Ya está. Ese ducto es uno de los más importantes. ¿Sí lo notan? Bueno, ese ducto va a ir a la parte de arriba. Y para eso nosotros vamos a tener que quitar estos cajones para poder acceder a donde está el ducto de regreso, de respiración. Inyección, regreso y regresa por la parte del ducto que les acabo de mostrar. Ahí es donde tenemos que inyectar aire. Si nosotros no desfogamos o destapamos ese ducto que muchas veces se llena de hielo, desgraciadamente, aunque hagamos esto, vamos a seguir teniendo problemas. ¿Sale? Bueno, eso es justamente lo que yo quería mostrarles. Pocas veces tenemos la oportunidad de estos equipos. La verdad es que no fallan tanto, al menos en mi país, en México, no fallan tanto como otras marcas, no vamos a mencionarlas. Por eso es que no tenemos a veces forma de hacer tantos videos, ¿no? Respecto a esta marca. Pero ahorita que la tuvimos, bueno, pues quise hacer este video. Así es que vamos a inyectar aire por la parte de allá y va a salir por la parte de acá. Voy a desarmar ahorita para que ustedes vean dónde están esos ductos. No es gran cosa quitar estos cajones, solo lo quitamos, levantamos y listo. Estos cajones solo salen hacia atrás. De igual forma,
vaciar esto, lógicamente. Digo, normalmente no hago este proceso porque es evidente que tienen que quitar estas cosas, pero para fin de que ya lo hagamos rápido, pues lo estoy haciendo así. Este cajón lo vamos a levantar. Tengan cuidado con el vidrio, porque si lo pueden dañar. Levantamos todo y sacamos. Ah, sí, me olvidaba. Sí, hay que quitar uno de estos. Solo salen hacia arriba. Y ahora sí. Listo. Sale completo. Ok, aquí está la parte donde quiero mostrarles, amigos. Bien, tenemos ya ahora sí el refrigerador con toda su con todos sus ductos a la vista. En la parte de aquí tenemos un respiradero, otro respiradero, que eso es justamente lo que les mencionaba, que va al centro en la parte de abajo. El ducto donde inyecta el aire frío, pues es este cover, que van saliendo en estos hoyitos. Eso no es problema desarmarlo, quitamos todas esas parrillas, 2 tornillos, quitamos ese cover y listo. Hay un cubo ahí de unicel, se quita y listo, sale. No tiene mayor ciencia, de hecho me parece que trae una compuerta, me parece que sí. Pero no es, vamos, el mayor de los problemas, quitar esto. Lo que sí es esto que les acabo de mostrar. Esto, si tú haces esto, inyectas aire por aquí arriba para que salga por allá abajo y te aseguras de que quede bien libre, vas a evitarte un problema enorme. No te voy a hacer este video más largo porque realmente el hecho de que armes el equipo pues no tiene ninguna ciencia, solo sigue los pasos al revés. Deshielan bastante bien, seca bastante bien todo y vuelves a armar. Listo. Ya una vez que vuelves a armar, pues conectas el refrigerador y solito va a hacer su chamba, ¿sale? Entonces, pues hasta aquí con el video, amigos. Realmente esperemos que les haya gustado este video. Si ya eres técnico de muchos años, esto ya lo sabes. Si hay algo en lo que yo deba saber y pueda mejorar, házmelo saber. Si no eres técnico y este video te está sirviendo, por favor regálame un like, suscríbete al canal, tenemos muchos otros materiales. Recomiéndanos con tus amistades, con algunos grupos. Eso es lo único de lo que ganamos, ¿no? Entonces, ojalá y podamos haberles ayudado bastante con este video. Mi nombre es Omar Canché, repito, agradecemos a todos los que están siguiendo este canal. Si eres técnico nuevo, agradecemos que nos sigas y también déjanos tus comentarios para que podamos apreciarlos. No puedo contestar todas y cada una de las dudas porque a veces son muchos comentarios, sin embargo, en la medida de mis posibilidades lo hago. Suscríbete, recomiéndanos, activa la campanita, es lo único que te puedo decir. Hasta un próximo video, que tengan un excelente día.